Gloria a Dios, buenas tardes tengan todos en esta hora. Damos gracias a Dios por todas las personas que se están conectando, por los que están conectados, por los que van a escuchar esta palabra. Creo con todo mi corazón que Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos bien interesantes, son tiempos muy importantes, muy interesantes. Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos está anunciando a cosas que están por pasar, nos están anunciando que vienen otras cosas que nosotros sabemos que pues se tienen que cumplir, tienen que suceder. Hoy en día nosotros creemos con todo nuestro corazón que nuestra guía es la palabra de Dios, y esta palabra nos dice, nos enseña que es necesario que estas cosas sucedan, estas cosas pasen, pero lo importante de todo esto es que no solamente nos dice que es necesario que estas cosas pasen, sino que nos dice que Él está con nosotros. Y eso es lo más importante de todo. Eso es lo más importante de todo. Saber nosotros, entender que Dios, Él dijo, Él se comprometió en la palabra, Él lo dejó escrito en su palabra, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces eso es lo más importante. Es importante que Él sigue hablando hoy. Es importante que las cosas que están pasando nos anuncian que estamos viviendo tiempos muy interesantes, tiempos bíblicos. Todo esto es importante. Es necesario que entendamos, que sepamos los tiempos que estamos viviendo, pero también es más importante que entendamos nosotros que Dios prometió estar con nosotros. Y eso es así. Eso es así. Dios prometió estar con nosotros. Entonces Él está con nosotros en todo esto que está sucediendo, en todo lo que estamos pasando, el tiempo que estamos viviendo. Si usted está contento, está feliz, usted sigue adelante, Dios está con usted. Si está pasando luchas, pruebas, necesidades, Dios está con usted. Eso es lo más importante que tenemos que entender, que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar nosotros leyendo la palabra de Dios, y quiero invitarle, usted que se está conectando, usted que se va a conectar, si usted tiene necesidad de que hagamos una oración por usted, después de la predicación voy a estar orando por las necesidades por las personas que se comuniquen y que necesiten oración. Vamos a estar agarrando un tiempo para orar. Ahorita vamos a predicar la palabra de Dios. Usted escuche la palabra de Dios, y espero que a través de la palabra de Dios traiga paz, consuelo, sanidad, restauración a través de su palabra. Ahorita vamos a escuchar la palabra de Dios, y luego, después del servicio, vamos a estar orando. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 12, versículo 44. Ya vamos a terminar, hoy terminamos con el capítulo 12, que Dios puso en mi corazón compartir. Yo sé que algo Dios quiso hablar con alguien a través de este capítulo tan interesante que hemos estado predicando, que hemos estado escudriñando. Y el día de hoy vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el capítulo 12 de Juan. Vamos a leer el versículo anterior. Vamos a leer el versículo anterior, que es el 43, donde nos quedamos. Siempre lo hacemos de esta manera. Entonces, dice la Escritura. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice la Biblia, nos hablaba la Escritura la semana pasada, y nos decía de que algunos hombres, que algunos personajes algunas personas habían escuchado lo que Cristo estaba hablando, la palabra de Dios, y nos cuenta la Biblia que estos hombres creyeron. La palabra de Dios llegó a sus vidas y creyeron. Pero dice la palabra de lo que acabamos de leer ahorita, dice que estos hombres no se acercaron con Jesús, no confesaron ellos que estaban creyendo en la palabra, que la palabra les había llegado, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y como ellos tenían más compromiso, ellos amaban más
la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso tuvieron temor de confesar su fe, de confesar la fe que estaba llegando, la palabra de Dios que estaba llegando, y por eso esos hombres prefirieron mejor quedarse callados, prefirieron mejor perderse la oportunidad que estaba llegando a sus vidas de aceptar a Cristo, de aceptar la palabra de Dios, de creer en la palabra de Dios, porque tenían compromiso con los hombres, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y qué tremendo es estas situaciones. Qué tremendo que hoy en día sigue habiendo ese tipo de personas que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque no han entendido, no han tenido una experiencia con la presencia de Dios, no han tenido una experiencia con la gloria de Dios, no entienden, no se imaginan qué glorioso, qué hermoso es tener un encuentro con la gloria de Dios. No se imaginan qué hermoso es amar la gloria de Dios, desear la gloria de Dios. Y cuando ésta se manifiesta en esos momentos de oración, cuando se manifiesta, especialmente cuando se manifiesta en nuestras necesidades, cuando se manifiesta en medio de las enfermedades, cuando la gloria de Dios se manifiesta en medio de nuestra necesidad económica, en medio de los problemas, en medio de la tribulación, cuando la gloria de Dios se manifiesta en esos momentos, es algo glorioso. La gloria de Dios se manifiesta y hace milagros, provoca milagros, nos levanta, nos restaura, nos sana, nos bendice. Cuando la gente no entiende eso, prefiere mejor amar la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque no han tenido un encuentro, porque no han tenido una experiencia. Pero los que hemos tenido una experiencia con la gloria de Dios, anhelamos esos momentos, buscamos esos momentos, pagamos el precio por esos momentos, perseguimos esos momentos, amamos la gloria de Dios y perseguimos esos momentos, al punto donde la gente nos dice que estamos locos por desear o por estar en la iglesia sirviendo a Dios o alabando a Dios o en las reuniones en la iglesia. La gente nos dice que estamos locos, que mucho tiempo perdido. Para nosotros no es nada eso, porque perseguimos un momento en la gloria de Dios, buscamos esos momentos de gloria de Dios y pagamos el precio por esa gloria de Dios, porque hemos tenido encuentros y queremos más de la gloria de Dios, queremos más de la gloria de Dios. Vemos personas que no nos llena, que la gloria de los hombres no nos atrae, no nos llena, ya no la buscamos, ya no nos trae nada bueno, ya no perseguimos nada con eso, porque ya una vez que hemos experimentado la gloria de Dios, amamos la gloria de Dios y sabemos que no hay nada más hermoso, no hay nada que llene más que esos momentos de gloria de Dios. Entonces, estos hombres habían preferido mejor. Estos hombres, tal vez aquellos fueron preguntando por el Señor, por aquel que predicaba la palabra de Dios, y el Señor les predicó, les habló, y fueron impactados con la palabra. Fueron impactados, fueron convencidos por la palabra, mas no fueron convertidos. ¿Por qué? Porque tenían mucho compromiso con los hombres, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces no pasó nada en sus vidas. Y luego la palabra de Dios sigue diciendo, dice, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hasta ahí vamos a dejarlo, vamos a leer todo el versículo, pero hasta ahí quiero dejarlo. Lo primero que vemos que el Señor continúa predicando la palabra de Dios, continúa predicando la palabra de Dios, continúa hablando la palabra de Dios, y Él aclara y dice y habla que esta es una de las cosas
Esta es una de las cosas por las que le crucificaron. Esta era una de las cosas por la que la gente se jalaba los pelos cuando él hablaba y cuando él hacía estas confesiones, especialmente los sacerdotes, los fariseos de aquellos tiempos, se jalaban los pelos. Cuando el Señor hablaba y decía y confesaba esto, cuando él hablaba estas cosas, a aquellos les daba un coraje, les rechinaban los dientes. Les rechinaban los dientes porque el Señor lo que estaba diciendo aquí, que él y el Padre eran uno, que él había sido enviado del Padre, que él venía de parte del Padre y que él era su hijo y que él y el Padre eran uno. Ya lo había confesado en otras ocasiones. Él había dicho, mi Padre y yo uno somos. Y aquí lo está diciendo una vez más. Y esto era una de las razones por la que aquellos hombres le tenían un coraje y querían matarlo y lo perseguían y buscaban la manera de matarle. Y el Señor aquí una vez más lo está diciendo. Lo está diciendo. Él dice, el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Dice, y el que me ve al que me envió. Esa es la declaración que a aquella gente no le gustaba. Que aquel dijera, así como soy, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la imagen del Padre. Yo soy la imagen del Padre. El Padre y yo somos el mismo. Aquella gente le caía mal. Hoy en día todavía hay gente que no le gusta escuchar esto, que no cree en esto. Pero aquí lo dice la palabra, el Señor lo decía, yo lo creo porque lo dice la palabra, y el Señor lo decía. Y hasta el día de hoy, el Señor no ha mentido. Yo no lo he visto que Él mienta, y la palabra de Dios se cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, sigue diciendo la Escritura, dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Yo la luz. Está diciendo, yo soy la luz. Él es la luz. Y si usted y yo le seguimos, si usted y yo seguimos a Cristo, si usted y yo nos agarramos de la mano de Cristo, usted y yo nunca vamos a andar en tinieblas. Eso es bien importante entender y que la gente entienda. Usted quiere salir de las tinieblas donde se encuentra. Usted quiere salir de esos vicios. Usted quiere salir y quiere recuperar su matrimonio, quiere recuperar sus hijos, quiere ser bendecido, quiere ser prosperado. Entonces acérquese a la luz y ya no ande más en tinieblas. No ande por ahí preguntando qué está pasando, qué va a pasar y todas esas cosas, porque usted y yo tenemos una palabra. Venga a la luz para que la palabra de Dios esta misma dice que es lámpara a nuestros pies. Esta palabra es lámpara a nuestros pies. Acérquese a Dios para que Dios le traiga la revelación, para que Dios le enseñe, para que Dios le enseñe a través de su palabra las cosas que están sucediendo, las cosas que van a suceder, las cosas que sucedieron. Aquí están en la palabra, todo está aquí en la palabra. Pero ¿por qué no las entendemos? Porque no nos acercamos a la luz. Y Él está diciendo, yo soy la luz. Y el que se arrima a la luz no anda en tinieblas. Y ese es el deseo de Dios. Que seamos alumbrados con la luz de Cristo. Que acerquemos nuestra vida a la luz de Cristo. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo esta palabra. Dice el 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y yo quiero que estemos bien claros en esto. A mí me interesa que la gente cuando escuche esta palabra, le traiga luz esta palabra. Esta palabra, y la luz está en esto que le voy a decir. Aquí está diciendo bien claro el Señor. Está diciendo, el que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo. Yo he venido para salvar al mundo. Yo no he venido a juzgar. Entonces, el Señor no vino a juzgar a nadie. Él vino a salvar
al mundo. Él vino a salvar a todo aquel hombre que sea valiente para reconocer que ha errado su camino, para que entienda, que ha estado, que ha caminado mal en esta vida, y que sepa que hay una oportunidad de vida, hay una oportunidad de cambios en su vida, y hay una oportunidad de vida eterna, y que es una mentira que el destino de él es ir al infierno, porque hay gente que hasta lo confiesa y le dice: no, es que yo soy tan malo que yo lo que merezco es ir al infierno. Esa es la mentira, esa es la peor mentira del diablo. Hoy hay salvación, hoy Cristo, Él viene una vez más en su palabra, Él nos habla una vez más en su palabra, que Él ha venido a salvar al mundo. Él no ha venido a condenar al mundo, Él no ha venido a condenar a nadie, Él ha venido a salvar al mundo. Ese era el principio. Desde el principio, ese ha sido el propósito. Ese es el propósito de Cristo: salvar al mundo. ¿Cómo iba a salvar al mundo? Muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. De esa manera Él iba a salvar al mundo. Ese era el propósito de Él. Ese era el encargo que el Padre le había dicho. Lo que leímos anteriormente. A eso era a lo que el Señor lo había mandado. Ese era su propósito, y Él sabía que Él iba a morir por los pecadores, y Él había sido enviado a morir por el pecador. Entonces ese era su propósito desde el principio. Eso ha sido su propósito desde el principio hasta el día de hoy. Ese fue el propósito, y hasta el día de hoy esta palabra sigue viva. Hasta el día de hoy ese propósito que fue cumplido ahí en la cruz del Calvario, y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, hasta el día de hoy todo aquel que cree en ese sacrificio puede ser salvo hoy en día. Todo aquel que ha estado en tinieblas, en el momento que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se le cae toda esa tiniebla, se le cae toda esa oscuridad, y la luz de Cristo le alumbra con el simple hecho de aceptarle en su vida, de aceptarle en su corazón. Aleluya. Solamente con ese simple hecho de aceptarle en su vida. Entonces Él dice, y está claro, y yo quiero que a usted le quede claro hoy, que Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Pero sigue diciendo el versículo 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Él no le juzga. Si usted escucha la palabra hoy y usted dice: no, pues esos están locos, siguen predicando mentiras, o lo que sea, todas las evasivas y todas las cosas que la gente dice con tal de no aceptar a Dios en su vida, con tal de seguir viviendo su vida desordenada como le da su gana, y siguiendo porque aman el fracaso, y siguen caminando de fracaso en fracaso, cuando Dios viene a llevarnos de victoria en victoria, nos invita a la victoria. Entonces dice la palabra de Dios que el que no cree tiene quien le juzgue. Cristo no le juzga. Cristo no juzga a nadie. Él nos salva a todos. Pero aquel que no cree ya tiene quien le juzgue. ¿Quién es el que le juzga? ¿Quién es el que juzga a aquel que no cree? Dice la palabra. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra, la palabra que escuchas, esta palabra es la que te juzga. El Señor Jesucristo no vino a juzgar a nadie, Él vino a salvar. Pero lo que te juzga es la palabra. La palabra es la que juzga. Y dice: y no te va a juzgar hoy. Hoy no vas a ser juzgado, así es que no te preocupes. Si quieres vivir tu vida todavía como estás, no te preocupes. Sigue viviendo tu vida desordenada, así como vas. No te preocupes. Dios te está enviando hoy, Dios te está hablando y te está invitando a vivir una vida en abundancia. Desde hoy, desde ya, te está invitando a vivir una vida en abundancia.
Y de aquí en adelante vivir una vida en abundancia, en abundancia. Y todavía después de esta vida te está invitando a vivir ya no solamente una vida en abundancia, pero te invita a vivir una vida eterna. Aleluya. Eso es lo glorioso de Dios. Entonces, Él no juzga a nadie, pero la palabra te juzga. No te va a juzgar hoy ni mañana. Te va a juzgar, dice la Escritura. Dice, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo es ese día? Dice la Escritura, dice la Biblia. Dice la Biblia que un día todo mundo, todos los que crean o no crean, los satanistas, los incrédulos, los más santos, los menos santos, los más diabólicos, todo ser humano, dice la Biblia, que un día va a compadecer delante del trono de Dios. Que un día dice que toda rodilla, todo ser humano se va a arrodillar delante de la presencia de Dios, quieran o no quieran. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Nada se sale de su orden, nada se sale de su voluntad. Él es el único Dios, aleluya. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas. Todo el plan que está en la palabra de Dios, todo ese plan Él lo hizo, Él lo creó. Y el plan de Dios se va a cumplir, queramos o no queramos, creamos o no creamos. El plan de Dios se va a cumplir, porque no hay nada ni nadie más soberano, más poderoso, aleluya, que el Dios de los ejércitos. No hay nada ni nadie, y eso lo tiene que saber toda la gente, eso lo tiene que saber todo el mundo, que no hay nada ni nadie más soberano, más poderoso, aleluya, que el Dios de los ejércitos. Él tiene el control de todas las cosas, aleluya. Aún hoy que el mundo se mofa y que aquella gente que está enferma de poder y que juegan a ser dioses, aún todas esas gentes tienen que saber que nada se sale del control de Dios, y aún esas personas un día van a dar cuentas de toda su maldad, van a dar cuentas de haberse sentido y creído dioses, aleluya, y permitir que las demás gentes, o hacer que las gentes les adoren y les veneren, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, y Él ya lo dijo. Él se presenta de esta manera: porque yo soy Yahweh, tu Dios, tu Adonai. Yo soy Yahweh, tu Adonai, aleluya. Y dice: yo soy un Dios celoso, aleluya, que no comparto mi gloria con nadie, y Él no va a compartir su gloria con nadie de este mundo, por más poderoso que se crea, por más poderoso que se sienta. Él no va a compartir su gloria con nadie, aleluya. Al contrario, cada uno va a tener su pago a su tiempo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, es la palabra la que juzga a aquel que escucha esta palabra y no la obedece. Es la misma palabra la que juzga. Cristo, Él vino a hacer su trabajo. Él vino a cumplir con lo que le mandó el Padre. Él vino a cumplir, Él vino a subir a predicar el Evangelio. Él vino a predicar el reino de Dios, aleluya. Él vino a cumplir el propósito de pagar por nuestros pecados, aleluya. De que ya se terminara el sacrificio que se hacía en aquellos entonces. Un sacrificio, y el último sacrificio fue Cristo sacrificado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque así lo dice el Padre, así lo dijo el Padre ahí en Juan 3:16. Entonces, dice la Escritura, entonces en los postreros días viene el día donde todo mundo, dice, va a ser juzgado. Todo el mundo va a ser juzgado por esta palabra. Esta palabra que hoy le estoy predicando es la que lo va a juzgar. Cristo no lo juzga, pero esta palabra sí nos juzga. Entonces, eso es lo tremendo de esta palabra. Entonces, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice Cristo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar. El Padre, yo no, ni siquiera lo que estoy hablando, se los estoy hablando de mi propia cuenta. Se los estoy hablando porque el Padre, el que me envió, Él es el que me dijo qué decir. Él es el que me dice qué hablar. Le guste a los fariseos o no les guste a los saduceos o no les guste a los sacerdotes de aquellos lugares o no les guste a los religiosos de aquellos entonces, les guste o no les guste, lo que yo solamente hablo, lo que mi Padre me dijo que hablara, y yo sé que en eso me va la vida. Yo sé que estos les sale por los ojos, el deseo de matarme, pero no importa, porque yo estoy obedeciendo a mi Padre. Estoy hablando lo que mi Padre me dijo que hablara. No estoy hablando por mí mismo. Nada de lo que estoy hablando lo estoy hablando por mí mismo. Solo lo que me dijo el Padre que yo hablara. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es conocer de nuestro Cristo, de la obediencia, de la sumisión. Y este es un modelo para cada uno de nosotros. Entonces, sigue diciendo: Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Qué glorioso es esto. Qué hermoso es esto. Y sé, dice Cristo, que su mandamiento es vida eterna. Qué hermoso es saber nosotros que el mandamiento desde que se dio allá en el cielo, que la orden que se dio allá en el cielo, y esto es algo glorioso entender, esto es algo precioso para entender, esto lo tiene que entender usted, eso lo tiene que saber usted, lo tiene que entender en sus 5 sentidos, tiene que metérselo en su cabeza y en su corazón, que el plan de Dios, que Dios hizo el plan y Él hizo el plan perfecto. Él hizo el plan perfecto. Y en ese plan, Dios, el creador del plan, Él dijo: yo voy a enviarles vida eterna. Y voy a hablarles de vida eterna. Y voy a modelarles vida eterna. Y voy a darles vida eterna. Y voy a hablarles de la vida eterna. Y ahora vemos a Cristo hablando del plan que Dios tiene de vida eterna, de plan de vida eterna. Dios lo planeó. Esta vida eterna no está saliendo como resultado de un Cristo que apareció de la nada y que de la nada le salió la idea o resurgió la idea de alguien más. No, esta idea se creó allá en el cielo. El Padre creó esa idea, Él creó el plan. Y en ese plan estaba la vida eterna de todo aquel que creyera al mensajero, que creyera al Mesías, aleluya, que creyera al Cristo, que creyera en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa actitud o el creer en ese sacrificio, eso es lo que nos hace merecedores de esa vida eterna que el Padre creó, que el Padre planeó desde hace muchos años. Eso me encanta saber, de un Dios que me pensó, de un Dios que me planeó, de un Dios que desea, que planeó que donde Él está, yo también esté, aleluya. Eso me encanta, me encanta servir a un Dios que se ha preocupado, a un Dios que ha planeado, un Dios que me ha planeado, un Dios que ha planeado el tiempo donde yo voy a estar con Él, aleluya. Eso me encanta saber, de un Dios poderoso, de un Dios que hay momentos que lo vemos inalcanzable, lo vemos tan grande, nos vemos nosotros hasta que de repente como que no lo merecemos, y todas esas cosas que como seres humanos de repente vienen a nuestra mente, aleluya. Pero es real. La vida eterna es real, aleluya. Él la planeó, Él la pensó, Él la planeó y la está exponiendo y nos está dando la oportunidad de merecer esa vida eterna, de tomar esa vida eterna. ¿Cómo? A través de aceptar a Cristo en nuestra vida, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es algo bien glorioso. Eso es algo bien glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué planeó eso el Señor? ¿Por qué planeó eso el Señor? Y luego sigue diciendo:
Y para terminar con este versículo dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Eso es bien importante entender. Lo que hablo, dice Cristo, hablo de la vida eterna, hablo del plan de Dios, hablo del plan que tenía el Padre, así como Él expuso el plan, así como Él hizo el plan, así como Él lo pensó, así como Él lo planeó, así yo se los estoy diciendo. No se lo estoy diciendo por mí, se lo estoy diciendo porque así lo planeó mi Padre. Aleluya. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Yo quiero que vayamos, que brinquemos ahí al capítulo 13, versículo 1. Aleluya. Dice así: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aleluya. Yo quería solamente hablarle de este versículo. Que el Señor, así como nos dijo en el último versículo del capítulo 12, así como dice, yo solamente les estoy hablando lo que el Padre me dice, lo que el Padre me dijo que les hablara. Yo no me le estoy hablando del plan. Y ese plan no es mío. Ese plan es del Padre. Es del Padre Celestial. Es de Yahweh de los ejércitos. Es del Dios de los ejércitos, del Creador de todas las cosas. Es de Él. No es mi plan. Es el plan del Padre. Aleluya. Entonces, el Señor sabía y lo expone de esta manera y lo enseña de esta manera. No le roba la gloria a Dios. Él sabe que Él tenía su propia gloria. Él sabe que Él iba a ser glorificado. Él sabía que el Padre tiene su gloria y no la comparte con nadie. Y el Señor no le roba la gloria. Entonces ahora veo a Jesús, ya expuso lo que el Padre envió. Ahora va a empezar a poner en marcha el plan, lo que le toca a su parte. ¿Cuál era su parte? La cruz del Calvario, morir en la cruz del Calvario. Esa era su parte. Esa era su parte. Entonces, aquí vemos que dice la Escritura, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, ahora tenía que ejecutar la parte de su plan. Y dice que ya estaban a punto de celebrarse la fiesta de la Pascua. Se estaba a punto de celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es lo que se conoce en inglés, es el Passover. ¿Qué es el Passover o qué era la Pascua? ¿Qué es lo que los judíos celebran en la Pascua? Se celebraba el día que el pueblo judío fue avisado de que iba a pasar el espíritu de la muerte allá en Egipto, donde en ese tiempo donde el faraón no les permitía ser libres, donde no quería liberar al pueblo de Dios, y fue una de las plagas que el Señor envió. Pero como ahí iba a pasar el espíritu de la muerte, iban a morir todos los primogénitos. Esa había sido la orden, que iba a pasar que si no soltaban, si no liberaba a su pueblo, al pueblo de Dios, el faraón, que iba a enviar el espíritu de muerte. Y aquel faraón hizo su corazón duro y no quiso liberar al pueblo de Dios. Y Dios cumplió lo que él había dicho. Envió el espíritu de muerte. Pero ahí estaban también los primogénitos de los judíos. Entonces el Señor les habló y les dijo que todos aquellos que eran hijos de Dios y que creían en la palabra de Dios, que creían en la palabra de Dios, todos los hijos de Dios que pusieran, todo el pueblo que pusiera que en sus marcos
que sacrificara un cordero y que en sus marcos, con la sangre del cordero, pintaran los marcos. Y que cuando la muerte, el espíritu de muerte pasara por ahí, y en todos los marcos de las casas, en todas las entradas de la casa donde hubiera derramamiento de sangre del cordero, la muerte solamente iba a pasar. Iba a pasar por ahí. Iba a pasar por ahí. Pero no iba a parar en esas casas donde estaba la sangre del cordero derramada en las puertas. Ahí no iba a llegar. Y eso fue una realidad, eso así fue. El espíritu de muerte pasó por ahí, pero los hijos de Dios que creían, aquellos que creían y que hicieron el sacrificio y que derramaron la sangre del cordero, la muerte solamente pasó por ahí. Y en todos aquellos que no estaba la sangre derramada, la sangre del cordero derramada, entró el espíritu de muerte y murieron todos los primogénitos de Egipto. Entonces, esa era una de las cosas que ellos estaban celebrando. Esa era una de las cosas que estaban celebrando, cómo el Señor les salvó la vida. Por el derramamiento de ese cordero, el Señor les salvó la vida. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Ahora, ¿qué es lo que el Señor qué es lo que el Señor está hablando aquí cuando dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre? ¿Qué es lo que estaba anunciando ahora Cristo ahí? ¿Qué era lo que estaba a punto de acontecer? Lo que estaba a punto de acontecer era como la sombra de lo que había pasado en aquel entonces. El Cordero iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea, el espíritu de muerte no pase sobre sus vidas. ¿Por qué le digo que el espíritu de muerte? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, aleluya. Y lo único que te aparta, lo único que te limpia del pecado es la sangre de Cristo, aleluya. Y eso es lo mismo que pasa el espíritu de muerte, pero como estás cubierto con la sangre de Cristo, como aquellos estaban cubiertos con la sangre del Cordero, aleluya, la muerte pasó por ahí, pero no les hizo ningún mal, aleluya. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado, aleluya. Y eso es lo que estaba a punto de acontecer. El Señor sabía que se estaba celebrando la fiesta, los judíos estaban celebrando la fiesta. Para nosotros también es algo bien importante esa fiesta que se celebra en esos días, aleluya, porque es el día, aleluya, ese es el día cuando nuestro Cristo fue crucificado y su sangre fue derramada, aleluya, para el perdón de nuestros pecados, aleluya, que por eso estamos aquí, aleluya, y por eso predicamos y seguiremos predicando, aleluya, seguiremos predicando su palabra hasta que el día dura, hasta que Él no venga o nos llame a su presencia, aleluya. Seguiremos trabajando, seguiremos hablándole a la gente, seguiremos invitándole, aleluya, seguiremos invitándole a aceptar a Cristo, aleluya, porque a eso hemos sido llamados, a predicar su palabra, a hablar de ese bendito sacrificio en la cruz del Calvario, aleluya, que hasta el día de hoy sigue salvando, sigue limpiando los pecados del ser humano, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Entonces, la palabra de Dios nos habla bien claro y nos dice bien claro que el Señor estaba planeando que ya se estaba llegando el día de la fiesta y Él tenía una cita y que Él iba a pasar por ahí, por ese lugar, que Él sabía que ya había llegado su hora para pasar de este mundo. Ya había llegado su hora para cumplir el mandato que Él había recibido, que era parte del plan de Dios, el plan de la vida eterna. Todo aquello que planeó Dios, también esto lo planeó. Y el Señor Jesucristo, Él sabía que tenía que ejecutar, que tenía que cumplir su parte del plan. La parte del plan de Él era ir a la cruz del Calvario y ser crucificado y derramar su sangre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice que había llegado para que pasara de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin.
hasta el fin. Dios te ama hasta el fin. Él ya lo había dicho en alguna otra ocasión. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin. Hasta el fin Dios te va a amar, aleluya. Dios te va a amar. Viene tiempo. Tenemos que tener en cuenta que no hay mucho tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Ya no es el mismo tiempo. Ya no es el mismo tiempo. Ya no es el mismo tiempo que cuando aquellos ángeles vieron a los apóstoles que se pusieron tristes porque Cristo se estaba yendo en una nube. Cristo se estaba yendo en una nube y aquellos estaban tristes, y yo creo que comentaban unos a otros: qué tristeza, se va nuestro maestro, apenas que acabábamos de entender sus propósitos, apenas que estábamos entendiendo, apenas que nos cayó el 20 cuando lo vimos traspasar las paredes, cuando lo vimos que estaba crucificado, pero después al tercer día lo vimos resucitado, lo vimos que vino en su gloria, aleluya, apenas que se estaba poniendo esto bueno. Pero dice que aparecieron 2 ángeles y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están tristes? A este mismo Jesús que ahora ustedes ven que se está yendo en esa nube, ese mismo Cristo un día también vendrá, aleluya. Y desde ahí se empezó a hablar de la venida del Señor, aleluya. Bueno, pues desde que ese ángel habló y dijo que ese mismo Cristo iba a regresar, desde ahí se empezó a predicar la palabra de Dios. Pero para eso ya pasaron muchos años. Y hoy ya falta mucho menos, créame. Hoy ya falta mucho menos. Eso no quiere decir que vamos a dejar de predicar la palabra de Dios y a sentarnos a esperar a la venida de Cristo. Si es cierto, es una realidad. Cristo viene pronto, aleluya. Pero mientras viene, yo tengo que levantarme, yo tengo que predicar. Yo no puedo parar de predicar la palabra de Dios. No puedo dejar de predicarle la palabra de Dios como está en la palabra. No puedo suavizársela. No puedo decirle unas cosas bonitas y buscar palabras que no se oigan grotescas. La misma palabra, el mismo Señor hablaba de esta manera, y esta es la palabra de Dios. Es dura, sí es cierto, es confrontativa, sí es cierto, pero es que es necesario que hoy se predique la palabra de Dios y que la gente entienda cómo es la palabra de Dios. Estamos viviendo últimos tiempos, estamos viviendo tiempos bien interesantes. Estamos viviendo unos tiempos donde estamos viendo la maldad, cómo se ha multiplicado. Estamos viendo cómo a los terremotos, estamos viendo todo lo que está en la palabra, en el capítulo 24 de Mateo. Lo estamos viendo, estamos viviendo. Todo eso son indicaciones. Pero es necesario que nosotros sigamos predicando. Es necesario que yo le siga predicando. Yo le predico hoy a través de las redes, pero también le predico ahí en la iglesia, en el 3611 North Zaragoza, los domingos a las 11 de la mañana. Estamos enseñando, estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, es necesario que entendamos que este es el plan perfecto de Dios. Este es el plan perfecto de Dios. Así fue el plan perfecto de Dios. No fue plan de nosotros, no fue plan de nadie, fue el plan de Dios. Entonces, necesitamos nosotros entender esto. Ahora, el Señor fue bien claro, y es bien claro en la Escritura. Este es el plan perfecto de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Ahí estamos involucrados nosotros, ahí está involucrado el Padre, ahí está involucrado el Espíritu Santo, ahí está involucrado el Hijo, ahí está involucrado el Mesías, el Cristo, está involucrado, ahí era el plan, era perfecto. Pero también Él nos enseña y nos dice, también en Juan, nos dice que tenemos un adversario. Dice, su adversario el diablo, como león rugiente anda, buscando a quién devorar. Nos está diciendo, este es mi plan, y yo planeé todo esto para que ustedes estén conmigo. Este es mi plan. Pero hay alguien más, tenemos un enemigo que también tiene un plan, y el plan de él es estorbar para que el propósito, para que mi plan que yo creé no se lleve a cabo. También tenemos un enemigo que nos anda buscando, el momento donde caernos, el momento donde tenemos los momentos de debilidad.
Anda buscando a ver en qué momento, a ver en qué momento nos hace caer. Tenemos un enemigo que dice que anda como león rugiente. Anda diciendo que es el león donde quiera que te vea y te pueda agarrar y pueda deshacerte. Ese te va a deshacer porque dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor nos lo advierte. Hay alguien que no quiere que el plan de Dios se cumpla. Hay alguien buscando la manera de desviarte del plan de Dios. Es por eso que no puedes buscar a Dios. Es por eso que no puedes acercarte a Dios. Es por eso que por más que hay gente que dice creer que tiene el control de sí mismo y que cuando ellos quieran pueden, pero no es así. Tu voluntad está cegada. Alguien más mueve tu voluntad. Alguien más es dueño de tu voluntad. Ese que dice la Escritura que es el enemigo, que es nuestro enemigo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ese ata a las personas. Ese te quita, ese te roba tu dominio propio. Ese te roba. Porque para eso es esas son las cualidades de él: robar, matar y destruir. Y te ha robado y te ha destruido. Y si te descuidas, te va a matar. ¿Por qué? Porque no quiere que tú llegues a ver la vida eterna. Porque no quiere que tú llegues no quiere que llegues al cumplimiento de tu propósito. Cuando ya vimos cómo Dios te planeó, cómo Dios planeó todo para que estemos con Él. Dios te planeó, Dios te pensó. Eres alguien importante para Dios. Tienes que entender esto, que eres alguien importante para Dios. Tienes que entender esto, que no eres cualquier persona. Es una mentira de Satanás, que tú no sirves para nada. Es una mentira de Satanás, que tú no tienes nada que ver en este mundo, que nadie te quiere, que nadie te ama. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que dice: con amor eterno te he amado. Por eso te he cuidado la vida hasta el día de hoy. Aleluya. Entonces tenemos que entender nosotros esas cosas. Usted tiene que entender esto, que hay un Dios que lo ama, hay un Dios que lo pensó, hay un Dios que lo planeó y planeó que usted estuviera con Él toda una eternidad. Pero hay un enemigo que no quiere que se cumpla ese propósito de Dios, que no quiere que usted y yo lleguemos al propósito de nuestro Dios, que se cumpla el propósito de nuestro Creador. Aleluya. Entonces Él nos lo advierte bien claro. Los apóstoles, en el capítulo 16, con esto voy a terminar ya, el versículo 30, dice: ahora entendemos que sabes todas estas cosas y no necesitas que nadie te pregunte, le decían los apóstoles. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aleluya. Esas son las palabras más poderosas que usted puede escuchar, que usted puede creer en estos días. Aleluya. Los apóstoles decían: ahora creemos, Señor. Ahora creemos, Señor. Ahora creemos que tú eres el Hijo de Dios. Ahora creemos que tú eres el Hijo de Dios, porque no necesitas que nadie te pregunte, porque tú lo sabes todo, Señor. Aleluya. Tú lo sabes todo y sabemos que tú has salido de Dios. Y el Señor les responde: ahora creen. Qué bueno que ahora creen. Dice: pero ahora viene y ha venido ya la hora en que van a ser esparcidos cada uno por su lado. Les estaba anunciando todo lo que iba a acontecer. Primero les estaba anunciando que Él iba a estar en la cruz del Calvario siendo crucificado y ellos iban a salir corriendo cada quien por su lado. También les estaba anunciando que venían tiempos difíciles por la causa de Él, que por la palabra, por creer en Él y por creer en su palabra y por predicar su palabra, venían tiempos difíciles.
Venían tiempos difíciles, y cuando usted se entera y conoce, y usted lee todo el libro de Hechos, y cuando se entera todas las muertes violentas que tuvieron también los apóstoles, cómo fueron asesinados violentamente por predicar en la palabra, por creer en este Hijo de Dios, que les vino a anunciar el plan del Padre y que vino a cumplir su propósito en la cruz del Calvario para que el mundo, dice, ¿y por qué lo hizo? Por amor. Lo hizo por amor, dice, porque amaba tanto a los suyos. Amaba tanto a los suyos que no quería que ninguno se perdiera. No quería que ninguno se perdiera. Amaba a todo el mundo, dice, amaba a todos los que estaban en el mundo, amaba a todo el mundo y no quería que nadie se perdiera, aleluya. Pero ahora le está diciendo a los apóstoles, les está diciendo a aquella gente, les está predicando, porque dice la Escritura que estaba predicando. Ahora les dice, pero ahora viene el tiempo donde me van a dejar solo. Pero no se preocupen porque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y luego les dice, preocúpense por ustedes, porque mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En Él tenemos que tener paz. En medio de lo que estamos pasando, escúchame, en medio de lo que estamos pasando, tienes que tener la paz de Cristo en tu vida. Y si tú estás ahí pasando por una enfermedad, estás pasando por una situación, enfermedad de tu familia, situaciones familiares, lo que estés pasando, lo que esté sucediendo en tu vida, ten paz. Ten paz en el Hijo de Dios. Ten paz en el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la paz, que llena nuestra vida. Él es el único que nos da esa paz, aleluya, que viene y llena nuestra vida, aleluya. Y entra algo que no entendemos, aleluya, que se llama la paz de Cristo. La paz de Cristo, aleluya, que invade nuestra vida y no entendemos nuestras reacciones en medio de la situación. En medio de las situaciones difíciles no entendemos nuestro comportamiento, aleluya, pero no hay desesperación, pero no hay temor, pero no hay llanto. Sentimos algo en nuestro corazón que nos llena, algo en nuestro corazón que trae contentamiento, que trae esperanza, y eso se llama paz. Paz. Algo de lo que está necesitado este mundo en estos tiempos, la paz de Dios. Él es el único que te puede dar de su paz. Él es el único que dijo, Él es el único que dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te doy la paz como el mundo te la da, porque el mundo ni la conoce, aleluya. Él es el único que tiene la paz que llena nuestras vidas, que sacia nuestras vidas, aleluya. Él es el único. Y luego dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, aleluya. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo, dice. En el mundo van a tener aflicciones. ¿Qué son las aflicciones? Te lo voy a poner así. En el mundo, y depende de la situación que tú estés pasando, en el mundo va a haber divorcios, pero confía en mí, confía en Dios, porque Él ha vencido el divorcio. En el mundo tendrán infecciones, en el mundo tendrán virus, pero no se preocupen, porque yo he vencido al virus, aleluya. Yo soy más grande que el virus, yo soy más grande que el COVID-19. En el mundo tendrán cáncer, pero no se preocupen, porque yo he vencido al cáncer. En el mundo tendrán muchas infecciones, tendrán muchas enfermedades, tendrán muchas necesidades. En el mundo tendrán muchos problemas. En el mundo tendrán muchas aflicciones.
pero confíen en mí, porque yo las he vencido todas, aleluya. Ahí en la cruz del Calvario, ahí vencí, ahí llevé todas sus enfermedades, ahí llevé todos sus problemas, ahí llevé todo y cada uno de sus pecados, aleluya. Y ahí fueron crucificados y ahí se quedaron. Y todo ahora aquel que en él cree, aleluya, ha sido limpiado, ha sido sanado, aleluya. Por sus llagas hemos sido curados, aleluya. Él es un Dios real. Entonces, necesitamos nosotros entender esto, que no estamos solos. No estamos solos. Yo le dije que íbamos a hacer una oración y quiero parar para hacer una oración por las personas que se comunicaron. Quiero hacer una oración. Si alguien necesita que hagamos una oración, comuníquese. Vamos a hacer una oración. Y si no hay nadie, vamos a hacer una oración. Hoy a mediodía, como mediodía, escuchamos una petición de nuestro hermano, Pastor Richie Durán. Pedía oración que nos uniéramos en oración por él, por su familia, por sus papás, por el hermano Oscar Durán, por la hermana Josefina Durán, por su hermano Sammy, Pastor Sammy Durán, por su esposa, por la familia Durán. Y vamos a hacer una oración por todos ellos. Vamos a hacer una oración por Irán Valles, por Ana y Neto. Vamos a hacer una oración por todas esas personas que han estado infectadas. Una de las cosas que tenemos que echar fuera es el miedo. El Señor nos está diciendo bien claro, confíen. Si tú confías en Dios, el miedo se tiene que ir. Esta enfermedad tiene que salir de tu vida. Confía en Dios. Confía en Dios, aleluya. El Señor me sanó, el Señor me levantó cuando clamé a Él. Igual con la misma enfermedad, con la enfermedad del COVID-19, cuando no podía respirar, cuando se me acababa la respiración, cuando sentía que tal vez tenía que ir al hospital. En ese momento yo le creí a Dios. Le creí a Dios y empecé a clamar y empecé a llorar y empecé a adorar como pude, aleluya. Y Dios me sanó. Dios me sanó cuando yo le dije, Señor, no alcanzo respiración, no puedo respirar, pero yo he aprendido que tú eres mi respirar, tú eres mi todo, tú eres el Dios que llena todo en todo, Señor. Tú eres mi respirar, Él lo hizo. De momento vino todo mi aire, de momento se llenaron mis pulmones de aire y empecé a respirar y empecé a alabar y empecé a cantar y empecé a brincar, aleluya. Empecé a brincar porque la presencia de Dios estaba ahí, aleluya. Dios diciéndome, yo soy más grande que este virus, yo soy más grande y más poderoso. Confiad, porque yo he vencido al mundo, y todo lo que Él trae, aleluya. Yo he vencido al mundo, yo he vencido este virus, yo he vencido, aleluya, porque más grande es nuestro Dios. Más grande nuestro Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a levantar esa oración, aleluya, por todos estos hermanos. Por la familia Durán, por Irán Valles, por Ana Neto, Valeria y Junior Holguín, Rosalío Valles, Cristi Durán y esposo y su hermano Arturo. Vamos a hacer esta oración por ellos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Creemos con todo nuestro corazón que no hay enfermedad más grande que tú, no hay virus más grande que tú, Señor. Creemos y confiamos, Padre Santo. Confiamos completamente, Señor amado, en tu poder, Señor. Creemos en tu poder sanador, Señor. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que por tus llagas, Señor, por tus méritos en la cruz del Calvario, Señor amado, por tus méritos en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido sanados. No por nuestros méritos, por nuestro buen parecer, Señor, por nuestra situación económica, por nada de eso, Padre. Por tus méritos en la cruz del Calvario,
Calvario, Señor amado, hemos sido nosotros curados. Y yo creo con todo mi corazón, Señor, que estos hermanos, Señor amado, son sanos, Señor, aleluya. Yo creo, yo los pongo en tus manos, Señor amado. Yo te lo ruego, Padre, te rogamos, Señor, en esta hora, por estos hermanos, Señor, por todas estas personas, Señor. Enséñale tu poder una vez más, glorifícate una vez más. Yo sé que tú te has glorificado muchas veces en sus vidas, Padre, aleluya. Pero hoy, Padre, una vez más, Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, sánalos, Dios, aleluya. Glorifícate, Padre Santo. En esta hora yo los pongo en tus benditas manos y creo en tu poder sanador, Señor. Yo creo, Señor, en el Dios omnipotente, Señor, en el Dios omnisciente, en el Dios, Señor, aleluya, en el Dios, Señor, omnipresente, Señor, en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo sabe. Yo creo en el Dios, Señor, que está en todas partes, Señor, aleluya. Padre, yo sé que tú estás en esta hora, con tu gracia, con tu unción en esta hora, en este momento, en este lugar, pero también creo que estás en cada uno, Señor, de las camas, de las recámaras donde están estos hermanos, Señor amado. Creo que ahí estás, Señor, obrando, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Así es que en esta hora yo declaro la sanidad, Señor amado, en tu nombre, Padre, en tu bendito nombre, en el Hijo, Señor, en tu Hijo amado, Señor, aleluya, en tu Hijo amado, Señor, en tu Abacadosh, Señor amado. Te damos gracias, gracias, Papito Santo, gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Papito Santo. Glorifícate, Señor, glorifícate, exáltate, Dios. Gracias, Señor amado, gracias, Padre, gracias, Señor. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, por estos milagros, Señor amado. A ti, Señor, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor, sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hermano, así nos despedimos. Recuerde, estamos en la iglesia, en la calle Zaragoza, 3611, North Zaragoza. Este domingo a las 11 de la mañana continuamos con nuestros servicios. Estamos viendo unos mensajes bien interesantes para estos tiempos. Mensajes bien poderosos, de mucha revelación, para entender estos tiempos que estamos viviendo. Dios me los bendiga y ahí los esperamos el día domingo a las 11 de la mañana. Amén.